Veremos qué nos cuenta Daniel Gutiérrez, que ya está acá con nosotros. Dani, ¿cómo anda? Hola, Diego. Buen ¿Qué día. dices? Ah, ¿Todo no, bien? buenas tardes, perdón. Sí, buenas tardes ya. Sí, estoy... La baja temperatura, el frío te ha hecho... Claro, Es que un no poquito de parece sueño mediodía. también. Parece, ¿qué Sí, te digo? 8 de la mañana. sí, ¿No? parecía como cuando hemos entrado aquí al galpón. Tal cual, está como cuando llegamos. Sí, Descenso de temperaturas desde las 10 de la mañana, ¿no? Alertaron desde la alcaldía. sí. Sename ha dicho que va a nevar. Veía la cumbre, ahora no se ve, justo al frente la tenemos. La cumbre esta mañana había estrenado ponchito blanco y se prevé que todavía caiga más nieve entre esta noche y la madrugada de mañana martes. Así que, si hoy nos hemos quejado del frío, Mañana vamos a estar mañana igual. vamos a llorar. Sí. Oh, esperamos que con este frío dicen que se va a ir... Bueno, con las lluvias se va a ir el frío también, Esta es la dice, ¿no? ¿Será la nevada de despedida? No sabemos. Porque Esperas que sí sea. estamos a puertas o en medio de un super niño, ¿no? Y allí dicen puede ocurrir dos casi extremos, o sequía hasta abril, donde no veríamos más lluvias hasta abril, por este lado del país, e inundaciones y lluvias tremendas, ¿no? De hecho, había una alerta por posibles desbordes e inundaciones en alguna parte, aquí voy a leer, ahorita les digo dónde. Porque claro, sabíamos lo de la nevada, pero el desborde de ríos rige, por si acaso, entre hoy y el 20 de agosto en zonas de Santa Cruz, Oruro, Potosí, Tarija y Cochabamba. En La Paz, la alerta rige desde mañana y pasado con riesgo de ascensos repentinos de los ríos La Paz, Irpavi, Choqueyapu, Orcojahuira, Achumani y Achocalla. También en Mallasa afectaría a otros sectores de la zona sur, Mallasa, Mecapaca, Achocalla, Palca y comunidades cercanas. Así que ojo con lo que pueda llegar a ocurrir en las siguientes horas con la lluvia, nevada en la cumbre, lluvia a estas alturas, diríamos. Hay que tener mucho cuidado igual. Sí, va a Sobre ser todo para los que están con vehículos también. días complicados, ¿sí? Sí. Sí. Bueno, lo de los vehículos, ¿qué te digo? Si no estás en la fila del diésel o de la gasolina, está guardado o rezando que se normalice o que no te llueva. Mucha paciencia. Mucha paciencia. Días que te ponen a prueba la paciencia. A ver, contanos, ¿con qué te has encontrado? Hay que hablar de lo que pasó entre el diputado Pacheco y el gerente de la Caja Nacional de Salud, ya que más temprano Walter Hoyos, el gerente de la CNS, ha presentado una carta notariada en la Asamblea Legislativa Plurinacional dirigida al diputado Rolando Pacheco de Alianza Popular y le ha exigido retractarse en un plazo de 48 horas de la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito. Hoyos ha afirmado que la cuenta bancaria con más de 7 millones que fue presentada por el parlamentario como parte de la denuncia es falsa y que el saldo real de su cuenta bancaria es de aproximadamente 8.000 bolivianos. Y bueno, ha dicho que si Pacheco no se retracta dentro del plazo establecido, va a iniciar acciones legales en su contra por los delitos de calumnias e injurias. Y bueno, más tarde ha salido el diputado Rolando Pacheco y ha afirmado que va a continuar con la denuncia. Entonces está descartando que sea falsa la cuenta, porque eso es muy fácil de comprobar. Claro, pero bueno, él ha dicho que va a seguir con la denuncia pese a las advertencias y ha señalado que han solicitado los requerimientos fiscales mediante la ASFI para investigar los movimientos de cuentas bancarias relacionadas con Hoyos y sus familiares. Bien, entonces esto, diríamos, empieza a tener otro color, porque la denuncia que hacía el diputado Pacheco, creo que era el viernes que hacía esta denuncia, que en su primera declaración jurada tenía 1.000 bolivianos, creo, ¿no? Sí. Y en la última aparece con 7 millones. Así es. Bueno, algo parecido le pasó al ministro de Economía, tenía 350 cuando arrancó en el cargo y después todo el escándalo que hubo con el Audi. Pero lo que sostiene el gerente de la Caja Nacional es que esa cuenta no le pertenece. Sí. Que no es de él, que es falsa. Él es falsa. Bueno, eso es muy fácil de comprobar, nos imaginamos. Claro, pero sí Pacheco ha dicho que va a ir más allá porque va a investigar incluso las cuentas de sus familiares. Entonces, hay que ver cómo sigue este caso. Parte de ya la fiscalización, es una de las funciones de los asambleístas, además de hacer leyes, es fiscalizar. Claro.
Veremos qué pasa en la Sí. Caja Nacional. Hubo otros rumores que salieron el fin de semana, que era el médico de cabecera del expresidente Jaime Paz. Bueno, pues algo, diríamos, puede ser una gran casualidad. No tiene nada que ver con esto, nos imaginamos. Pero habrá que seguirle la historia, a ver en qué acaba. Tal vez más tarde tenemos otras declaraciones, ¿no? O tal vez mañana. Sí, es muy probable. A ver, ¿con qué más te has encontrado? Hay que hablar del precio del diésel y los transportistas, Ya. ya que Lucio Gómez, el dirigente de la Confederación de Choferes de Bolivia, ha advertido que la promulgación del Decreto Supremo 5676, que establece el incremento del precio de los combustibles, va a elevar el costo operativo del transporte y podría generar un impacto directo en las tarifas y en la economía de la población. También han expresado su preocupación los de la Federación de Choferes San Cristóbal de Oruro, que han dicho que bueno, esto va a generar efectos en el transporte público o puede reducir el combustible para otros grupos que no sean los grandes consumidores de combustible y sí están preocupados. También el dirigente del transporte pesado, Juan Yugra, ha dicho que este decreto supremo va a provocar un gravísimo problema al gobierno porque va a generar un contrabando interno y el desvío del diésel por el precio de 18 bolivianos. Bueno, estas son preguntas que le hacíamos al ministro al arrancar el programa y él contestaba que las flotas van a seguir pagando a 9,80. Es confuso este tema de los 120 litros. De hecho, con Francesco también, ahí medio que se armó un, si quieres, debate entre lo que cómo llegó Francesco con la información que tenía, con el decreto en la mano, versus lo que decía el ministro. El ministro dice, no se dejen llevar por la cantidad de 120 litros, que la verdad es muy poco. Es que 3 tanques de un auto mediano, un vehículo a gasolina, es 40 litros. 3 tanques serían 120. Es una locura pensar que ese es un gran consumidor. Entonces, en realidad, lo que decía el ministro es que las flotas, los camiones, los vehículos que vayan con su vehículo a la estación de servicio seguirán pagando 9,80, aunque cargue más de 120 litros. Claro. Y ahí está la importancia de comunicar bien. Claramente eso no quedó tarificado para los sectores que hoy, salvo los cooperativistas mineros, a los que ellos sí les afecta directamente, pero las flotas no. Según lo que dice el ministro, ¿no? Habría que hacer el recortecito, que ya lo tenemos, creo, y lo vamos a pasar a Lucio Gómez, el recorte cuando le preguntamos específicamente por las flotas. Y él dice no se van a ver afectados. Entonces Claro, no tendrían por qué subir. Pero sí hay bastante preocupación por esto, por el tema de cuánto cargan el combustible, ¿no? Y cómo se va a verificar, por ejemplo. Porque te comento que he encontrado una información que dice que un bus de transporte cada 2 días puede llegar a demandar hasta 8.400 litros de diésel. Wow. O sea, trabajando cada 2 días, sí. Pero los 8.400 son lo que hace al mes. Entonces está pues 8.400 al mes. Mucho por encima de que claro, es el ministro. Totalmente. Y por eso creíamos importante hablar con el ministro y que él nos explique, ¿no? Porque 120 litros realmente es nada. Claro. Pero ahí la explicación que daba esta autoridad es que esto no se dejen llevar, dijo, que grandes consumidores o usuarios son por el volumen, sino por el método, básicamente. Así lo hemos entendido, que los que cargan en turriles o en tachito o en, ¿qué se llama esto? No son tachos. Envases, digamos, algún tipo de envase, en bidones, esa era la palabra, van a pagar 18. Claro. Entre los que carguen bidones por más de 120 litros al mes. Nos imaginamos que por eso el control de la ANH. Pero segundos después nos dice el ministro, va a desaparecer la ANH y se va a crear otra institución. Nos imaginamos seguirá supervisando aquello, porque hay que hacer un registro. Uno no puede comprar ahora gasolina en un bidoncito, si tiene que hacer un viaje y llevarse por si acaso, no puede hacerlo si no hace un registro ante la ANH. Entonces nos imaginamos que la nueva institución continuará ese chequeo, ¿no? ¿Qué tema? La verdad es complicado. Sí. Bueno, imaginamos que durante toda esta semana se
se van a aclarar igual algunos otros puntos de esas muchas dudas que han surgido en las últimas horas. Sí, por supuesto, y que van a seguir surgiendo. Y mientras no, ¿qué hay? A ver, nos van a mostrar, ¿video de qué? Del ministro. Bueno, sobre la pregunta de las flotas, mira, le preguntamos más temprano al ministro, estamos haciendo un refresh de qué pasó más temprano. Le preguntamos, ministro, ¿esto va a influir, afectar a las flotas? Y esta fue su respuesta. Vamos por partes. Primero está el usuario directo, que es de 120 a 5.000 litros. ¿Quiénes son esos? Son generalmente personas que llenan en turriles, llenan en bambuchas, llenan en distintos contenedores, pero no es que están llenando en ningún automóvil, están llenando en contenedores, valga la redundancia, que pueden comprar y luego lo transportan y lo venden, lo usan algunos y otros los revenden. Sobre todo eso se ve en las capitales de departamento, donde no hay mucho uso de este tipo de usuarios, pero lo compran en la capital departamento, lo llevan al campo y lo venden a otro precio. Luego están los clientes directos, que son de 5.000 a 19.999 litros, que son también gente que compra en su generalidad de la planta de Sencata o de la planta de Palmasol, en su generalidad. Entonces, otra vez, el método donde llevan esto es en cisternas o otros tanques. No es que están llenando un tanque de algún automotor para transportar el combustible. Y por último están aquellos que consumen más de 20.000 litros por mes. También eso tiene que ser un cisterna, no hay Bien, otra manera de transportar. esa es parte de la respuesta del ministro. Hay otros momentos también que están en nuestras redes sociales para que le mande a su amigo, o bueno, en este caso al amigo Lucio Gómez. Le vamos a mandar la explicación del ministro, que descarta que esto va a afectar a las flotas, ¿no? Por lo tanto, hablar de nuevas tarifas del transporte interdepartamental no correspondería, salvo por la situación en la que ahora están. Obviamente que se entiende que ya no trabajan todos los días las flotas, porque hacen un viaje y no sé cuántos días se quedan esperando diésel para su siguiente viaje. Entonces, eso sí, para compensar la pérdida, eso es otro tema. A ver, ¿qué temita? Como decías igual sobre las cooperativas mineras, el presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas de La Paz, Wilson Alanoca, ha asegurado en conferencia de prensa que su sector rechaza el Decreto Supremo 5676 y que este no ha sido consensuado, que esta medida unilateral implementada por el gobierno está afectando al sector. Se han declarado en estado de emergencia y han pedido su abrogación, además de una reunión inmediata con el presidente Rodrigo Paz. Bueno, ellos sí están afectados, ¿no? Ese sector, así como el agro, que entendemos en Santa Cruz, se están reuniendo o han convocado una reunión porque a ellos sí, claro, ¿no? El sector del transporte, según el ministro, no. Pero el sector, por ejemplo, los cooperativistas mineros, el sector agroindustrial, me imagino que los productores lecheros, bueno, que está parte de la agroindustria, también todos esos sectores se ven afectados porque le compran, ya sea que lleguen cisternas directo a sus lugares o en turriles, compran ese tipo de combustible, porque digamos, toda la maquinaria pesada que usan para la explotación de oro no se traslada desde donde están hasta un surtidor, sino el combustible debe llegar hasta donde están. Entonces, ahí sí. Claro, pero algo que decía el ministro Fernando Aramayo más temprano era que esta medida no tenía que afectar tanto porque estos sectores compran el combustible entre 20 y 25 bolivianos del mercado negro. Ya, subirá el oro. Claro. Bueno, no todos los días compramos oro. Afortunados los que pueden comprar 1 gramo de oro, que está muy caro. Hablando de oro, ahora lo liberaron al único arrestado por los 185 kilos. Sí, ¿no? justo. No, te dice, qué macana. Ya, no dije nada más. Entonces, rebobinando, ¿en qué estaba? Ve, por meterme en otros temas. Ya la edad es grave. Hablando del combustible. Hablando del combustible, decíamos que esa es la teoría. Claro. Francesco Zarati nos decía,
Sí, esa es la teoría. La práctica es que cuando vayamos al mercado nos vamos a encontrar con un nuevo precio de la papa, de todo, del pollo, de la carne, porque subió el diésel. Es así. Si subió cuando arrancó la guerra en Ucrania y Rusia, entre Ucrania y Rusia, imagínate si no porque subió el diésel. O sea, es ilógico pensar, es así. Del dicho al hecho hay mucho trecho, dicen, ¿no? Va a afectar sí o sí en los precios. Esto va a impactar, aunque el gobierno insiste en que no. Veremos qué dice el índice de inflación de agosto o de septiembre para empezar a ver si realmente afectó o no. Sí, va a estar. Uno intuye que sí, que ahorita ya ha debido subir. Claro, ¿cuánto estará el tomate? Claro, listo. Sí, solo la nevada hace subir el tomate. Ah, no, Imagínate. olvídate, claro, imagínate. Mira ese cóctel. Escasez de diésel. Diésel a 18 bolivianos el litro. Y nevada o inundaciones, chao. A comprar conservas, dirías, ¿no? Tomate en conservas. Sí, a congelar. ¿Qué te digo? A ver, ¿con qué más te encontraste? Bueno, ya, justo un poco te iba a de hablar spoiler. del oro, ya que Sí. la sala penal tercera de Santa Cruz ha revocado la detención preventiva de Adrián Lema Roca, el único detenido por el caso de las 4 maletas que contenían 189 kilos de oro, por lo que, bueno, va a salir en libertad. Se ha conocido que la audiencia se ha realizado el 14 de agosto y la decisión se ha conocido este domingo, y que la determinación revoca el auto interlocutorio de fecha 24 de julio de 2026, dictado por el Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y Violencia contra la Mujer número 12 de la capital. No, nadie ¿Qué reclamó ejemplos al de la final justicia, no? el oro. No, mira, yo si pierdo mi teléfono viejito, que ya ha entrado en la lista, además de obsoleto, ayer salió una lista, mi teléfono viejito voy y lo reclamo, pues, ¿no? Claro. O si dejo mi billetera con 50 pesos, voy y reclamo. Aquí resulta que el dueño o la dueña, o los dueños o las dueñas, de 189.5 kilos de oro, no se hace, nadie es dueño de ese oro. No Bueno, hay. acabará a engordar las reservas del país. Buena noticia, digamos, ¿no? Pero digo, porque ya está en el Banco Central, en las bóvedas del Banco Central, ya llegó. No hay un comunicado oficial de finalmente cuántos kilos, cuántos lingotes eran, eso no se supo. Pero resulta que la única persona detenida por querer transportar de manera irregular, con documentos falsificados, 189 kilos de oro, fue liberada. Casi como las 32 maletas, ¿no? O sea, Claro, liberaron, realmente ¿no? acá hay que hacer cosas grandes para que la justicia te libere. Porque si robas un celular, pucha, te mandan a San Pedro. Claro, no Ah, lo cuentas. Claro, no la cuentas. En cambio, así me decía un profesor, hay que robar millones y te van a decir, señor, ¿cómo está? Bienvenido, y te ponen alfombra roja. Cuando robas un pan porque no tienes para comer, ahí sí, la cárcel te espera, ¿no? Oh, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Me dejaste pensando en la letra de una canción. ¿Cuál? Pero te la iba a decir, pero no me acuerdo la palabra a la que se refiere cuando un rico roba. Y es una enfermedad, se dice, ¿no? Cuando A ver, un rico déjame roba. la A ver, busco. dale. Busca. Aquí, ¿qué me decías? Aquí me... Ah, sí, no, pues, olvídate. Ya, los lingotes de oro, que quiero volver a poner énfasis en esto. Hubiera sido interesante que, ya que había toda una, diríamos, toda una duda en torno al peso de lo incautado, del oro incautado, porque entre un kilo más o un kilo menos es 1 millón más de bolivianos o 1 millón menos de bolivianos. Entonces, no estamos hablando de un kilito de, voy a seguir cargoseando con el tomate. No estoy hablando de un kilito de tomate, ¿no? Que vale 5 pesos. Estamos hablando de 1 kilo de oro, hoy más o menos está sobre el 1.000.000 de bolivianos, porque cada gramo está en 1.000, pongámosle, creo que es 1.200, pero 1.000. Entonces ahí exactamente es 1 millón de bolivianos. Entonces no hay balanzas exactas y precisas en el Banco Central
que al momento de depositar el oro digan, y aquí está el acta, donde se han recibido 189.53 gramos de oro, porque como hubo información contradictoria, hasta el ministro dijo datos diferentes, claro, llama poderosamente la atención tanta oscuridad alrededor de ese oro incautado, que estaba valuado en, creo que era 25 millones de dólares. Sí. Oye, realmente, será un misterio. ¿Cuánto oro se pretendía sacar? Como es un misterio que trajeron esas 32 maletas también al aeropuerto de Viru. Viru, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Dónde será la convocatoria para estos trabajos? Sí, hay que ir a Viru. Sí. Pero a ver... Ya, la frase. ¿Cuál sí. era? Bueno, ¿Has pillado? hay una frase en una canción que dice que cuando el pobre roba, Ajá. es un delincuente. Pero si el rico lo hace, es cleptómano. Sí, totalmente Bastante de acuerdo. cierto, Sí, sí. para ir a terapia, digamos, ¿no? Claro. La cleptomanía. Bueno, seguro los van a mandar a terapia a varios. El expresidente Paz, recuerdo que hablaba de los ladrones de culito blanco, decía, ¿no? Porque diferenciaba a aquellos que robaban con ciertos artilugios financieros, créditos que los acababa pagando el Estado y no el que recibió el crédito, pero eran señores, ¿no? No uno que roba, diríamos, en la ceja. Estoy siendo totalmente irónico, por si acaso, para que se entienda. Entonces, parte de... Sí. ¿Qué más, Dani? Eso es todo en cuanto a información, pero lo que te quiero mostrar no está lejos de ser noticia, A ver, pero sí es alguien que está pues con la realidad en Ciudad Gótica. casi que vive en Narnia, digamos. Claro. A ver. Y es el presidente de Colombia, Abelardo Espriella, Ajá. quien ha visitado Quibdó, una de las zonas más golpeadas por el terremoto de la anterior semana, y se ha ido a regalar balones a los afectados. Lo quiere imitar a Trump. ¿Te acuerdas después de un huracán? No había visto estas imágenes. Había visto otra que se denunciaba que fue un doble, que se montó todo con seguidores falsos para hacer una grabación y decir cómo lo aman y los reciben. No puedo decir lo que pienso en este momento porque es muy fuerte. Pero debe estar emulando a Trump, de quien es un gran admirador. ¿Te acuerdas después de un terremoto en Puerto Rico, creo que era, que Trump fue y botó papel higiénico, ¿no? A los puertorriqueños como si ese fuera el problema? Pero bueno, por lo menos era papel higiénico, para algo servía, pero las pelotas realmente, ¿qué pelotas? Claro, bueno, será ¿No? pues para que Sí, los afectados se conviertan en grandes futbolistas, me imagino. bueno, 4 años tendremos de este personaje. Pobrecitos los colombianos, pero 4 años tendremos de seguro muchas anécdotas que nos va a regalar Bueno, tal vez el flamante le va presidente mejor. colombiano. ¿Ah? Tal vez le va mejor, no sabemos. Tal vez aprende en el camino, dices, ¿no? Puede ser. Puede pasar, claro. Hay muchos que han aprendido en el camino. Sí. Siendo autoridades, empezaron medio... En Bolivia yo tengo 2 ejemplos de así que han cambiado para bien. ¿Cuáles? Uno es el vicepresidente Lara. Se moderó. Claro. Ahora ya, Bueno, tampoco es que pueda ¿no? hacer TikTok, si no me equivoco. No, puede hacer TikToks, pero ya se moderó, hasta en su Bueno, forma de sí. vestir, de encarar todo. En esa parte sí, dejó de Totalmente. hablar o sea, muchas cosas entró así todo efusivo y ahora ya es moderado. Y otro es el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, que ha tenido un crecimiento, una madurez, o un proceso de maduración política bastante interesante. Claro. ¿No? Ahí creo que son 2 ejemplos claros de cómo en el cargo uno se puede acomodar para bien. Hay ejemplos también para mal, de esos abundan, pero alguna vez digamos algo positivo de alguien. Claro, Porque si pero no es- de los que hacen ejemplos para mal, tal vez teníamos que hacer una recopilación de la Kilométrica. forma de farmear aura que hacen, ¿no? Con los gestos. Hay que farmear ahora, vamos a hacer. Sí. Bien, buenísimo, Dani. Entonces, todo, Diego. Nos vemos mañana. Mañana más abrigado. Sí, ¿Qué qué te chapito. digo? Tremendo, va a estar el frío.